Hola queridos amigos, hermanos, hermanas, estamos en esta lección número 2 sobre un perfil personal de Dios, parte 2 de 3 que estamos analizando, ¿verdad?, paralelamente al estudio de teología propia, los nombres de Dios, lo cual estoy seguro que te va a servir muchísimo. Puedes checar los otros videos en YouTube. ¿Recuerdas la clase pasada? En la clase 1, un perfil personal incluye apariencia física, personalidad, moral y nombre. ¿Cómo luce una persona? ¿Cómo una persona piensa y se relaciona? ¿Cómo reacciona una persona? ¿Cómo una persona se identifica como diferente? En la clase pasada vimos la existencia de Dios y su apariencia. En esta clase vamos a concentrarnos en la personalidad única de Dios y en sus formas poderosas de actuar. Para esta clase debes de tener tú el manual del alumno ahí a la mano, el cual te invito a que abras, donde dice personalidad. ¿Cómo responde y se relaciona a Dios? Ahora, recuerda que en este video no vamos a estar leyendo versículos bíblicos, todos ellos están en tu manual que deberás de estudiar y analizarlos, todos y cada uno de ellos, ¿verdad? En este video estaré solamente dándote, ¿verdad?, lo general y las palabras que responden o que van en los espacios en blanco ahí en tu manual. Hay por lo menos 4 aspectos de la personalidad de Dios que todos nosotros necesitamos saber y entender. Si Dios toma un perfil de personalidad, obviamente no estaría limitado a descripciones tales como sanguíneo, dominante o introspectivo. Las 4 palabras que voy a mencionar son únicas a la personalidad de Dios. Así es que, por favor, ve a tu manual, donde dice, número 1, Trinidad. La Trinidad es un, anota por favor, misterio. La Trinidad es un misterio. Ahora, si queremos hablar o entender la verdad de la Trinidad de Dios, que es algo compleja, honestamente hablando, mira, porque tú puedes saber lo que es la luz, esa que te ilumina, esa que te calienta, esa que se muestra, ¿verdad? Puedes saber lo que es la luz, pero tú no entiendes nada, absolutamente nada, de las ondas, de las partículas o de la teoría cuántica. No entiendes nada de eso y no necesitas entenderlo para saber sobre la luz. De igual manera puedes saber acerca de Dios sin oír o entender la doctrina de la Trinidad. De hecho, Charles Ryer dijo: la doctrina de la Trinidad no se basa en solo un versículo de la Biblia. Es el resultado final de un largo proceso de pensar acerca de la forma que Dios está presente y activo en su mundo. Así es que, dice Charles, puede que la triunidad sea una mejor palabra. También, ¿has visto la pintura de San Patricio de la Trinidad? Es muy sencilla. Fue el trébol de 3 hojas. Él la representó de esa manera. ¿Has oído también la referencia de la Trinidad en paralelo con el agua? El agua, por ejemplo, bajo presión y al vacío a cierta temperatura, bajo el punto de congelación, existe simultáneamente como líquida gaseosa, ¿verdad?, y hielo. Se identifica siempre como agua, o sea, el H2O. Su naturaleza básica se llama en física el punto triple del agua: sólido, líquido y gaseoso. ¿Recuerdas? El doctor Walter Martin dijo: aquellos que claman imposible, donde se relaciona la Trinidad de Dios o un evento similar de lo supernatural, debe comparar con su igual químico en el mundo natural. Dios siempre existe simultáneamente como Padre, Hijo y Espíritu, y aún así como un solo Dios. Martin Luther dijo: es Dios quien nos maneja y no nosotros quien manejamos a Dios. Bien, vamos allá a tu manual. Inciso A. La verdad de la Trinidad va tanto más allá de nuestro entendimiento que, primero, por favor, debes de tomar nota. Dios es uno. Dios es uno. Checa las citas de Deuteronomio, Segunda de Reyes, Salmos, Isaías, Oseas, Juan, Primera de Timoteo. Segundo, al Padre, Hijo y Espíritu se le llama Dios. Fíjate, en Juan 6:27, el Padre es Dios. En Marcos 2, 1 al 12, Jesús es Dios. En Juan 16:14, el Espíritu es Dios. Tercero, el Padre,
Hijo y Espíritu son distintos. Debes poner la palabra distintos. El Padre, el Hijo y Espíritu son distintos uno del otro. Jesús es distinto del Padre, el Espíritu es distinto del Padre. En conclusión, quiero que encierres en un círculo esta conclusión que está ahí en tu manual. Dios es un ser, pero existe en tres personas. Eso enciérralo en un círculo, por favor. Inciso B. Vislumbres de la Trinidad. Mira, hay 4 lugares en los que Dios habla de Él mismo como nosotros. Por favor, en el espacio en blanco pon la palabra nosotros. Hay 4 lugares en los que Dios habla de Él mismo como nosotros en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8. Los tres estaban involucrados en la creación. El Espíritu en Génesis 1:2, el Padre en Hebreos 1:2 y el Hijo en Colosenses 1:16. Ahora, tú y yo somos bautizados. Pon la palabra bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu en Mateo 28:19. Y yo quiero que observes, que notes que habla en el nombre, no en los nombres del Padre, del Hijo y el Espíritu, como si fueran tres diferentes, tres distintos. No, dice en el nombre, en singular. Los tres estuvieron en el bautismo de Jesús, en Marcos 1:10-11, y en la anunciación del nacimiento de Jesús en Lucas 1:35. En los espacios en blanco debes de poner bautismo y nacimiento. En el siguiente punto, los tres están en la resurrección de Jesús. Resurrección es la palabra que debes anotar. En Juan 2:19 Jesús dijo: levantaré mi cuerpo. En Romanos 8:11 el Espíritu Santo levantó a Jesús. En Hechos 3:26 el Padre levantó a Jesús. La oración de Pablo en 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. En la oración de Jesús, en Juan 14:16-17, Jesús ora al Padre por el Espíritu. Bien, si le das vuelta a la hoja, vas a encontrarte con perspectivas personales claves. La pregunta: ¿por qué es importante? Mira, teológicamente hablando, la Trinidad nos previene de adoptar puntos de vista inadecuados sobre Dios. Previene que veas a Jesús y al Espíritu como menos que Dios, o viendo a Jesús y al Padre exactamente iguales en vez de verlos como personas diferentes, o viendo que son tres dioses en vez de uno solo, etc. Te evita, teológicamente te evita tener puntos de vista inadecuados. Ahora, personalmente la Trinidad te recuerda la majestad y misterio de el Dios quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Tú confías en la verdad de la Trinidad cuando pides la salvación, porque el Espíritu te convence. El Hijo sacrifica y el Padre da. Si Jesús no era Dios, su sacrificio en la cruz no tendría significado para nosotros. Cada vez que tú oras, el Espíritu comunica, Jesús intercede y el Padre responde. Bien, regresando a nuestra vista previa sobre la personalidad de Dios, además de la palabra Trinidad, hay 3 palabras más para recordar. Número 2, Dios es perfecto. Dios no es un perfeccionista, Él simplemente es perfecto. Dios es soberano en su personalidad. Dios no es dominante. Él es absolutamente dominante. Dios no está controlando. Él está en absoluto control. Dios no necesita encargarse de algo porque Él siempre está a cargo. Ahí en el inciso A del punto 3. Él es más grande. Anota por favor, más grande. Él es más grande y existe sobre y más allá de su creación. En el siguiente punto, Él es más grande que el tiempo, Él es eterno. Debes anotar eterno. Él es más grande que espacio. Él está completamente presente en cualquier parte. Él es más grande que la circunstancia, Él es inamovible. Debes anotar la palabra inamovible. Y la otra cosa que es importante es que nada sorprende a Dios. Debes anotar ahí, sorprende. Nada sorprende a Dios. Él puede hacer todo lo que quiere.
56 veces en la Biblia dice que Dios es el Todopoderoso. Él nunca necesita permiso o ayuda. ¿Qué tal? Mira, querido hermano, en el punto número 4, Dios es personal. Dios es personal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una palabra fresca al respecto. Muchas de las definiciones que se relacionan al carácter de Dios han sido confundidas. Esto no debe sorprender, ya que uno de los planes de Satanás para torcer y degradar el nombre de Dios para tratar de aminorar su impacto y poder en el mundo y en nuestras vidas, esa es su intención. Pero estas son algunas verdades acerca de estas definiciones. Santo. Santo no significa que Dios es quisquilloso o condenatorio, más santo que tú. Ser santo es literalmente ser apartado, separado y distinto. Santo sí significa que Dios tiene perfecta integridad. Él es el único ser en el universo con integridad perfecta. Eterno. No significa que Dios es malo o que está cansado o está fuera de moda. Dios siempre ha existido. Él está fuera de tiempo, capaz de ver la historia del universo entera de una sola mirada. Él es trascendente. No significa que Dios no pueda entender nuestras necesidades y dolencias. El hecho de que Dios está más allá de su creación no significa que está fuera de su creación. Él es tanto trascendente, fuera y más allá, e inmanente, dentro y a través en su creación. Bien. Vamos a entrar a la moral. ¿Cómo actúa Dios? Mira, Él actúa en santidad. Por favor, anota santidad. John Stott dijo, santidad es la suma total de la perfección del Dios de la Biblia. Siguiente punto. Él se relaciona con compasión. ¿Cómo se relaciona Él? Con compasión. Y se puede confiar en su fidelidad. Anota, por favor, fidelidad. Ahora, su bondad es inigualada. Bondad es la palabra que debes escribir. Su justicia es imparcial y justa. Justicia es la palabra que debes escribir. Él reacciona al pecado con ira. Ira es la palabra que vas a anotar ahí en el espacio en blanco. Él tiene perfecta sabiduría. Sabiduría. Él es amor. Amor es la palabra que debes escribir. Él trabaja con paciencia y sus relaciones son justas. Ahora, si le das vuelta a la hoja o quizá ahí en la misma hoja, perspectivas personales claves. La Biblia a menudo habla acerca de la naturaleza de Dios en términos de un desafío personal hacia nosotros. Estamos creados a su imagen, según Génesis 1:27, como Él es. Es como nosotros debemos ser. Algunos de los atributos de Dios son solo de Él, como omnipotencia y eternidad, pero muchos se reflejan en nuestras vidas. ¿Cómo puede pasar eso? Una simple verdad de la naturaleza humana se aplica aquí. Nos volvemos como aquellos con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Cuando empiezo a pasar tiempo con Dios, inevitablemente me vuelvo más como Él. Mira, ahí en tu manual tú vas a ver un antiguo diagrama de la Santa Trinidad, ¿verdad? Quiero que lo estudies, quiero que lo analices. Y en las siguientes hojas vas a estar viendo una presentación bíblica de la Trinidad, una introducción, varios elementos, enseñanza bíblica, muchas cosas que te van a poder ayudar, pero todas ellas llenas, plagadas de versículos bíblicos para que tú tengas un mayor entendimiento, ¿verdad?, al respecto de la Trinidad, ¿verdad? Y vamos a poner ahí en una tabla, en un gráfico, personas de que la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son personas de la misma esencia, atributos aplicados a cada una de ellas. Vas a ver el atributo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con las citas bíblicas que corresponden. Así es que, querido amigo, hermano, que estás escuchando este estudio, estamos finalizando el estudio 2, parte 2 de 3. Chécalos por favor ahí en YouTube y escríbenos y por favor solicita el manual para que te lo podamos enviar por inbox, correo electrónico o cualquiera de las redes sociales. Que Dios te bendiga mucho y espero que estés aprendiendo bastante. Estamos
estudiando sobre teología propia, los nombres de Dios, y este plus, este extra de estos 3 videos que vas a estar estudiando respecto a la personalidad de Dios. Que Dios te bendiga mucho.